a correr en un Concorde. Vamos a correr a toda velocidad, tratando de resumir, pero también, por supuesto, dentro de este resumen, extraer las ideas principales más importantes de las epístolas paulinas que realmente hacen parte de un paquete grande, muy grande de de los libros de la Biblia. Así que qué bueno que estamos acá, ya nos conocimos con un buen grupo de ustedes y también pues le quiero dar la bienvenida a los demás estudiantes, los nuevos, como por ejemplo, no sé, Yuri, Alex, creo que también eres nueva, no sé, me perdona si no te reconozco. Yuri, una niña Yuri, bueno, ahí están todos los demás, ahí nos vamos conociendo. Mi pastora Brigitte, súper extra bienvenida. Dios les bendiga a todos, bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a, antes de empezar, quiero presentarles a ustedes mis excusas, pero totalmente mis excusas. Yo he puesto al pastor Humberto a bolear por algunos cambios de horario, por algunos otros compromisos que adquirí, y se me cruzaron con nuestra clase. Hoy es la última clase que tenemos los jueves. La próxima semana, es decir, el 8 de agosto, el martes 8 de agosto, ya tenemos clase por 6 semanas más, por 7 semanas más, pero los martes desde las 7:30 de la noche. Así que prográmate allá en tu agenda. Nuestra clase de epístolas paulinas es los martes desde las 7:30 de la noche. Amén. Entonces quiero que me tengan paciencia con eso y con esto les estoy pidiendo que me excusen. La semana pasada literalmente se me cruzaron los cables, no sé qué me pasó. No acostumbro a variar este tipo de cosas. Para mí es una responsabilidad muy grande y te presento excusas públicamente, Pastor Humberto, Pastora Brigitte. Gracias por entenderme y vamos a recuperar esa clase en la medida de lo posible. Les bendigo en el nombre del Señor. Gracias por su comprensión. Vamos entonces a empezar la clase porque eso es lo que tenemos, es trabajo por delante y ustedes van a trabajar hartísimo. En esta clase sí que les tocó, mis muchachos. Así que preparémonos juiciosamente. Ya despegamos el semestre pasado, ya como que ya sabemos cómo es el maní. Entonces ya como que este jumbo, a pesar de las 200 toneladas de peso, como que puede volar. Así que creo que vamos a sacar el jugo lo mejor posible. Oremos al Señor y entregamos este tiempo delante de la presencia del Señor. Yo también tengo una pequeña gripa que me tiene agarrado, pero bueno, ya estamos saliendo adelante. Oremos. Padre, gracias te quiero dar en esta noche por tus bondades, por tus misericordias. Quiero darte gracias, Dios mío, Señor, por la iglesia Amistad con Dios. Esta es una iglesia que se está levantando en tu gloria, en tu bendición y en tu paz. Esta es una iglesia, Señor, que está prosperando, que se está levantando para tu gloria en el norte de Bogotá, Señor del cielo, y está haciendo un trabajo, Padre, para que el norte de Bogotá sea para Cristo. Quiero bendecir a mi pastor Humberto, a mi pastora Brigitte, bendigo sus vidas, su ministerio, su talento como pastores, su llamado, Señor, la escuela, Señor del cielo, preescolar que tienen allí en la iglesia. Bendito sea, Dios mío, Señor, su liderazgo. Bendigo, Señor, todo el ministerio de la iglesia, los profesores, los músicos, los cantantes. Bendigo, Señor, las maestras de la iglesia infantil, los hermanos de servicio, los sugieres, los que trabajan en la parte administrativa, Padre Celestial, todos los que están comprometidos en un ministerio en la iglesia, los coloco delante de ti. Te ruego que tu gracia esté con cada uno de ellos. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús y quiero colocar delante de ti, Señor, el desarrollo de esta clase. Dios mío, es muy importante tenerla presente, Dios mío, porque a lo largo de todo nuestro desempeño como cristianos, las epístolas de Pablo juegan un papel supremamente importante. Las epístolas de Pablo, Señor del cielo, desarrollan, Señor, la teología de la iglesia cristiana. Ahí es donde está todo lo que creemos nosotros. Así que, Padre, te pedimos que podamos aprender lo mejor posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Inmediatamente vamos a empezar, vamos a empezar con el sílabo de la clase. El sílabo es
la carta de ruta, la hoja de ruta a la cual ustedes han de someterse para guiarse con respecto a la clase del maestro, queridos estudiantes. Entonces la estoy colocando por acá en este momento para que ustedes la estén viendo perfectamente. Amén. Ahí ya creo que la estarán viendo ustedes. Bien, por acá. Déjenme un segundo cuadro porque me toca cuadrar todo el... Toca cuadrar las pantallas por acá para poderlo seguir viendo a ustedes. Muy bien. Ahí tenemos entonces, queridos estudiantes, nuestro sílabo para nuestra clase. Es un sílabo un poquito grande, pero porque es que la materia lo requiere. Y escúchenme bien todos ustedes, escúchenme bien. Pónganle cuidado No sé si a sea mi esta señal clase y al o no estoy sílabo. escuchando. Pónganle mucho cuidado, por favor, porque esta clase la voy a tomar tiempo para enseñarles acerca del sílabo, porque en el sílabo, hermanos, hay una cantidad de cosas que vamos a tener que desarrollar. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a todo lo que aprendamos, a todas las instrucciones que hoy les voy a dar para que ustedes después las puedan desarrollar. Mucho cuidado con esto. Y si hay estudiantes aquí que no están en clase y que van a venir a la siguiente clase, desde la siguiente clase, les ruego el favor que ustedes puedan multiplicar esta explicación. Es supremamente importante. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir señalando entonces lo que vamos hablando por aquí con estos queridos estudiantes de la siguiente manera. Este es el sílabo de la Academia Bíblica Amistad con Dios. No. Eso, hagan ruido, hermanos, porque es la preciosa iglesia. Qué lindo. Vamos a ver la iglesia y vamos a ver la clase de epístolas paulinas que corresponde a una explicación, mis hermanos, a una explicación somera, resumida de las 13 epístolas del apóstol Pablo. Este curso consta de 9 bloques que las vamos a ver online de 120 minutos cada uno, es decir, empezamos a las 7:30 de la noche, terminamos a las 9:30 de la noche y vamos a dar un pequeño descanso por ahí de unos 50 minutos en la mitad de la clase. No, ¿qué tal? Apenas unos 2 minuticos, eso qué tanto, ya descansaron ustedes mucho. Profesor José Quintero, y por favor tengan en cuenta, mire, aquí está mi correo, mire, ahí lo tienen. Ahí tiene mi correo jaqlap@gmail.com. Amén. Ténganlo en cuenta porque es muy importante para la que sigue ahorita en la clase. La descripción del curso, miren en qué consiste el curso, mis amados hermanitos. Pablo es uno de los autores más prolíficos de la Biblia. Sus cartas ocupan un lugar de gran importancia en el canon y son consideradas como la exposición de la teología divina para la iglesia. Las cartas de Pablo son la exposición de la doctrina cristiana, de la teología de Dios para nosotros, la iglesia de Cristo. Cuando tú lees las cartas de Pablo, eso es lo que creemos nosotros como iglesia. Ustedes tienen que aprender, queridos estudiantes, que las cartas, todo el Nuevo Testamento fueron efectivamente cartas, documentos que los apóstoles, hermanos, los escritores de la Biblia, los escritores del Nuevo Testamento escribieron en determinados momentos, sobre todo desde el año ya recién muerto nuestro Señor Jesús, desde el año 47, año 45 en adelante, hasta el año 93, el año 96 en el primer siglo. Son cartas que comenzaron a rotarse, que comenzaron a multiplicarse en las diferentes iglesias, hermanos, del primer siglo. Son documentos como cuando tú antes, cuando estábamos en el siglo XX, escribíamos una carta a la tía que vivía en otra ciudad y tú le escribías, bueno, Bogotá, fecha tal, apreciada tía, querida tía, allá en Bucaramanga, te escribo esta carta porque te quiero decir que te extraño, te quiero recordar esa promesa que me hiciste, que me dijiste que me ibas a regalar un iPad, me ibas a regalar un iPhone, entonces solo te escribo para decirte que te amo mucho, que no se te olviden tus promesas, atentamente tu sobrina preferida. Esas son las cartas que a veces nosotros hacíamos en la antigüedad. Estas cartas del Pablo, hermanas, son precisamente, y hermanos,
son precisamente cartas enviadas de los escritores a las diferentes personas e iglesias, como el título del libro lo indica. Eso debe quedar muy claro. Sus temas abarcan desde eclesiología, que eclesiología es, hermanos, el estudio de la iglesia. Eclesía es el estudio de la iglesia. Soteriología es el estudio de la salvación, es el acercamiento a la salvación, incluyendo inclusive la misma escatología, que la escatología es el estudio de los eventos futuros. Por ejemplo, cuando hablamos de eclesiología, nos podemos, hermanos, dirigir a la carta de Efesios, por ejemplo, solamente por decirles una a ustedes. Pablo escribió la carta a la iglesia en Efeso, y en el capítulo número 6, Pablo está escribiendo porque está haciendo una analogía. Hablando del matrimonio, está diciendo, miren, el hombre debe amar a su esposa de la misma manera como Cristo amó a su iglesia, el cual dice la palabra del Señor, en la cual está santificando para presentársela a sí misma pura, santa y sin mancha. ¿Cierto que eso es lo que dice el Efeso? Eso es eclesiología, que en este momento ustedes que hacen parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, que está en todo el mundo entero y que abarca los siglos, desde el siglo primero hasta este momento y lo que nos queda hasta la segunda venida de Cristo, nosotros hacemos parte precisamente de esa iglesia y el Señor nos está santificando y el Señor nos está purificando. ¿Cuántos creen en eso? Levante la mano y diga amén. Muy bien. Cuando hablamos, hermanos, de soteriología, estamos hablando acerca de la salvación. Precisamente la carta de Romanos nos habla acerca de la salvación. Esto es supremamente importante, porque Pablo, por ejemplo, dice en el libro de Romanos, porque por uno, Adán, entró el pecado en toda la raza humana, pero también por uno entró la salvación a toda la raza humana. Amén. Adán fue el que introdujo el pecado original en toda la raza humana. Y Jesús es el que ha introducido la salvación a toda la raza humana. Eso es hablar de soteriología. Tengámoslo en cuenta. Solo estoy dando ejemplos, pero ya vamos, aquí es donde comenzamos a aterrizar todo lo que creemos. Y por último está el tema de la escatología. Y ustedes, como son unos duros que saben mucho, díganme por favor qué carta del apóstol Pablo nos habla de escatología, que son eventos futuros. A ver, ¿quién quiere hablar y quién me quiere convencer en el día de hoy? A ver, ¿quién se lanza hoy en paracaídas desde nuestro Jumbo? ¿Quién lo va a decir? ¿Alguien tiene? Tesalonicenses. Eso, Paola, te lanzaste. Genial, cuéntanos, Paola. Tesalonicenses. A ver, ¿y qué dice Tesalonicenses, señorita, sobre escatología? Cuéntanos. Habla sobre la segunda venida de Cristo. Sobre la segunda venida de Cristo. Habla sobre la trompeta, hermanos queridos. Habla que seremos transformados. Tesalonicenses es un libro que habla sobre el futuro también. Por supuesto, cosas del presente, pero también cosas del futuro. Y a propósito, Paola llega y dice, Pablo, a la iglesia de Tesalonicenses, mire tan lindo, anímense unos a otros con estas palabras. Así que cuando tú te acerques la próxima vez a estudiar el libro de Tesalonicenses, anímate. Qué lindo que esto se cumpla. Anhela que esto sea una bendición para tu vida, sea agradable para ti, en el nombre del Señor. Bien. Vamos aquí adelante, entonces, queridos estudiantes. Se anota que ya que el tiempo es muy limitado. Bueno, en este sílabo se me olvidó borrar este tema acá, mis hermanos, del libro de Romanos, pero aquí lo vamos a ver, ¿oyeron, hermanos? El libro de Romanos está incluido, así que no le hagan caso a eso. Se anota que el tiempo es muy limitado
Se intentará hacer un reconocimiento objetivo de las cartas, extractando los aspectos más importantes de cada uno, ya lo había dicho, y se espera una generosa participación de los estudiantes en los preliminares de cada carta, en los preliminares de cada carta. Muy bien. Ahora vamos a leer los objetivos del curso. ¿Quién me ayuda a leer esos 4 objetivos, por favor, del curso? Conocer con detalle la vida y obra del apóstol Pablo. Segundo, tener un concepto general de los contenidos de las cartas paulinas. Tercero, describir la ocasión, tema y aspectos principales de cada carta. Y cuarto, fundamentar sus conocimientos en torno a Pablo y su mensaje de salvación. Exactamente eso, gracias, hermana. Ese es los propósitos de la carta, precisamente hacer un acercamiento general y que cada vez en el futuro que ustedes se acerquen a una de las cartas del apóstol Pablo, ustedes sepan, es que esta carta Pablo la escribió cuando tal cosa. Es que esta carta Pablo se la escribe a Timoteo porque la iglesia de Efeso era una iglesia de mucha alcurnia, de mucha capacidad espiritual y necesitaba un reforzamiento. Cuando le escribe a Filemón pasó esto, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes siempre tengan a partir de esta clase un buen acercamiento a la doctrina de la teología de Pablo. Exigencias del curso, y aquí es donde ustedes comienzan a quererme y a amarme más y más. Se deberá hacer la lectura juiciosa y ordenada de las epístolas de acuerdo a como lo indique el profesor. Su lectura será evaluada. Déjenme que me tenga que cortar acá un momentico porque no compartí como debía compartir. Bueno, lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes acá, queridos ex estudiantes, es lo siguiente. Es que aquí sí puedo mover de para arriba y de para abajo. El es que lo voy a agrandar un poquitico. Para que podamos agrandarlo un poquitico más y ustedes vean más. Lo que yo les quiero explicar lo que yo les quiero explicar acá es lo siguiente, queridos estudiantes. Tal vez ustedes van a decir, no, ya pasé ese punto. No, usted no lo ha pasado. A pesar de que usted ya haya leído 10 veces la Biblia y haya releído las cartas de Pablo durante estas 8 semanas, 7 semanas que nos quedan, tú las vas a volver a leer. Y si usted no ha leído las cartas de Pablo, tú tienes 7 semanas, 8 semanas para empezar a leer todas las cartas de Pablo. El listado de las cartas de Pablo está al final de mi sílabo, hermanos. Ahí están todas las cartas de Pablo. Ustedes las pueden leer como quieran, desde como están en el orden que está en la Biblia, en la primera de Romanos y terminando con la carta de Filemón, la que quieran. Pero todos deberán leer todas las cartas de Pablo. ¿Capish? Quiero que eso sea muy claro para cada uno de nosotros. Hay que volver a leerlas. Ustedes me dirán, pero ¿cómo el pastor va a evaluarlo? Yo sé cómo lo voy a evaluar. Yo sé cómo voy a hablar que ustedes efectivamente leyeron. Miren que ustedes ya ganaron ahí. Hermanos, vengan, yo que coloqué aquí a ver cómo están estos hermanitos. A ver, la lectura de las cartas, miren, vale el 25% de la nota. O sea, si tú lees las cartas y yo compruebo que tú leíste las cartas, ya te ganaste el 25% de la nota. Así que adelante con valor y espero que me cumpláis con eso. Muy bien. Pastor, ¿no es muy barato? ¿Cómo, señor? ¿No es muy barato? No es barato. Antes debería darle el 100% a eso, hermano querido. El 100%. El leer la palabra de Dios y ponerle, hermanos, el jugo a entender la palabra de Dios es un tesoro para cada uno de nosotros. Vale el 25%, pero si ustedes quieren le bajo al 2%, eso no es ningún problema, que Juvenal está aquí actuando como representante del curso. Ya me lo pillé. Perdónenme que es que esta gripa me tiene todo azorado. Bien, sigamos adelante. También vamos a tener un tiempo en las clases para que ustedes participen como quieran. Participación activa y responsable en las dinámicas y discusiones de la clase.
Es decir, el profesor espera que ustedes puedan interrumpirlo, que ustedes puedan alzar la manito y puedan hacer las preguntas correspondientes. Por supuesto, no vamos a tener tiempo de profundizar mucho ni de poder responder cualquier pregunta, preguntas muy específicas o muy profundas, pero con la venida del pastor Humberto, ustedes tienen mi correo electrónico y si el pastor Humberto les facilita mi número telefónico, ustedes bien pueden, por favor, contactarme para hacerme las preguntas que ustedes quieran para que yo se las pueda responder de una manera más profunda. Esa es la idea, queridos estudiantes. De hecho, creo que los antiguos ya tenían mi número telefónico, me parece mucho. Entonces, de pronto creo que lo podemos volver a dar en esta clase. Y es muy importante porque ahí va a ser una manera, yo creo que se va a tocar hacerlo. Ah, bueno, ya lo habíamos hecho, tú lo vamos a hacer. Bueno, ya les digo por qué. También les voy a colocar a ustedes cumplimiento de las exposiciones que indique el profesor. Aquí hay unas exposiciones, miren. Las exposiciones, 5 grupos, y esto vale el 40%. Así que en estas exposiciones a ustedes les va a volver a tocar trabajar en grupo con sus amigos y con sus amigas. Otra vez les va a tocar volver a hacer grupos y reunirse después de culto. Qué profesor tan harto. Yo quería salir de culto y me quería ir para mi casa, comerme mi pollo, a ver mis películas. Me toca quedarme 15 o 20 minutos en la iglesia hablando con mis hermanos programando la tarea. Sí, les va a tocar otro ratico más porque están estudiando y hay que dedicarle tiempo a eso. Ya les voy a decir en qué consisten las exposiciones. También voy a hacer los quiz relámpagos sobre las lecturas de las cartas. Los quiz relámpagos no solamente son sobre la lectura de las cartas, sino que son sobre lo que estamos viendo ese día en la clase. Amén. Ese día les voy a estar enseñando a ustedes cosas, entonces de pronto yo digo, bueno, los últimos 15 minutos de la clase vamos a hacer el quiz relámpago. Entonces a ustedes les va a tocar sacar un papel y una hoja. No, yo les digo cómo lo vamos lo vamos a calificar. Entonces lo vamos a tener así de esa manera. Y por supuesto la lectura de las cartas de Pablo. Las exposiciones entonces en 5 grupos valen el 40%, los quiz valen el 25%, la lectura vale el 25% y la asistencia y participación vale el 10%. Amén, el 10%. Muy bien, sigamos aquí para adelante. Este va a ser el trabajo que su merced va a hacer individualmente. ¿Cómo fue que dije? Individualmente, hermano. Perdóneme, en grupo, perdóneme. Individualmente. Este trabajo es individual, no me equivoqué. Este trabajo es individual. El estudiante deberá consultar lo siguiente de cada una de estas cartas paulinas. Una lectura general de la carta, el autor, la fecha, que hables del momento en que el autor escribe la carta, la fecha de la carta, los destinatarios, los temas principales aquí en Filemón y Tito, el texto clave que ustedes escogen sobre esa carta, por qué se escribió la carta, algunos bosquejos que puedan encontrar ustedes que algunas personas, que algunos estudiosos han hecho sobre la carta de Tito y Filemón, pero tú como lees esas cartas también, como tú también las estás leyendo, entonces tú también puedes formular tu propio bosquejo. Y ahí es donde yo los quiero ver que ustedes están estudiando, que que están intentando hacerlo. Entonces tú vas a formular tu propio bosquejo. Y por último, el punto número 10, me lo van a escribir de esa manera, conclusiones personales y enseñanza para la vida de tu estudio. Es decir, a partir de la carta de Filemón y de la carta de Tito, por cada una tú me vas a escribir esto en un trabajo como individual. Individual este trabajo. Entonces ustedes van a leer por Filemón van a hacer esto y por Tito van a hacer esto. Amén. Es un trabajo que no requiere de 100 páginas, no requiere de 20 páginas o de 40 páginas. Es un trabajo sencillo, es un trabajo que ustedes pueden comenzar a hacer ya suavemente. Filemón es uno de los libros más cortos de la Biblia. Tito también no tiene sino unos cuantos capítulos. Ustedes pueden comenzar a hacerlo divinamente, consultan en internet, cuidado con meterse a cualquier página.
consultan en internet y ahí van aprendiendo cositas de la palabra de Dios. Amén. Este trabajo es individual. Amén. Este que le estoy diciendo, el trabajo de Tito y Filemón. Pero aquí, hermanos, en el cronograma ya podemos ver el trabajo que hay que desarrollar en grupo. Que hay que desarrollar como en grupo. Es decir, que para estos trabajos en donde dice, para estas fechas en donde dice expo, es cuando ustedes ya tienen que tener lista la exposición en grupo. Entonces, bueno, por lo menos en esta clase estoy viendo que somos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Somos unas 20 personas, mis hermanos, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que vamos a reunirnos de a 4 o de a 3 para hacer la exposición. Entonces, luego que yo termine mi clase, yo les voy a dejar con su pastor Humberto para que ustedes puedan reunirse y para que ustedes puedan organizarse en 5 grupos para hacer estas 5 exposiciones. La exposición de Efesios, la exposición de Filipenses, la exposición de Colosenses y la exposición de Primera y Segunda Tesalonicenses y la exposición de Primera y Segunda de Timoteo. Amén, hermanos. Esto sí es en grupo. Las exposiciones son ¿en qué? En grupo. Amén. Entonces, tengamos en cuenta este tema. Pastor, levantaste la mano, cuéntanos. Prende el bombillo, el micrófono, que yo no escucho nada, no sé. Pastor, ya, ahora sí. Yo le quiero sugerir algo al profesor que hizo la profesora de la otra materia. Y es que su merced, dentro de todo este selecto grupo de estudiantes, nómbrese un monitor que nos haga el favor de dividirnos todo el grupo, que nos organice las exposiciones. Más o menos serían como grupos de 3 y un grupo de 4, y que nos esté como bombardeando con todas las fechas, con todo lo que su merced nos está diciendo. Con eso, ni su merced está preocupado por ese tema, ni nosotros, sino que hay un estudiante que es como el monitor de clase. Esa era mi sugerencia. Perfecto, esa es una muy buena sugerencia, mi pastor amado. Muy bien, y vamos a tomarla en cuenta ya mismo. ¿Por qué no nombramos un monitor para que nos ayude a organizar los grupos? Somos unas 20 personas, hermanos, y luego yo comparo la entrega de los grupos para dentro de 8 días, ese listado, lo comparo con el listado oficial de matriculados y nos metemos a todos. ¿Quién quiere ser el monitor de mi clase? A ver, ¿una monitora o un monitor? Eso es fácil, hermanos, no es sino pasar adelante y colocar sumas y restas. Ay, mira, qué bien. Yolima, qué bien. No te veo, pero levantaste la mano, eso quiere decir que sí. No, yo no iba a decir, bueno, yo no iba a decir que No, yo pensé que se estaba autolanzando. Mire, tan política ella. ¿Ah? Yolima, ¿cómo Bueno, te va, China? Cuéntanos a ver qué me vas a decir. bien, sí, señor. Pues no pasa, es que pregunta, lo que pasó fue que como en la vez pasada estábamos en grupo y pues hubieron personas que se retiraron, que se salieron. Entonces, mi pregunta es, si en caso tal de que de pronto como están haciendo solo grupos de 3, y esos grupos se reducen, entonces pasaríamos a otro grupo o nos quedaríamos solo los que estamos ahí. Yo también quiero hablar. Eso lo podemos ir trabajando en la medida que vaya avanzando el tiempo, Yolima. Formamos los grupos, el monitor, el monitor o la monitora con la que trabaje ahorita, que nombremos ahorita, se encarga de que de aquí al culto de este fin de semana, hoy es martes, hoy es jueves, ustedes se reúnen también en la iglesia este mismo fin de semana, se organizan y le informan a esta monitora o a este monitor que organizamos estos grupos de esta manera y luego lo coordinamos con el listado oficial de los matriculados y como quedan los grupos, quedaron. Si de pronto tu grupo era de 4 y quedaron 2, pues ustedes 2 exponen, no se preocupe porque otros se separaron, otros se fueron, otros se volvieron al mundo, no importa, lo que sea. Lo importante es que los que queden hagan su exposición y punto. Muy bien. ¿Qué más era que quería hablar que nos iba a dar una ofrenda? ¿Escuché por ahí? No.
Pastor, una pregunta. Ah, sí, hermana Margot, buenas noches. Lo que pasa es que yo no puedo levantar la mano porque el teléfono me saca. Entonces, yo quería decir, no es posible de que, por ejemplo, yo en mi grupo trabajamos muy bien, que quedáramos los mismos o al menos 3, 4 personas. No, mi hermanita, eso, semestre nuevo, vida nueva. Vida nueva, ¿no? Eso ya ahí consigues más personas, reúnanse como el Señor les guíe, mis hermanitas, y eso les va a ayudar, antes se conocen más, y en estas presiones nos vamos conociendo más y vamos sabiendo quién hace más, quién hace menos, con quién contamos y todo ello. Les va a ayudar mucho esto en el nombre del Señor. Muy bien, entonces sigamos adelante con la sugerencia amable que nos hizo nuestro querido pastor. Alguien que nos diga, alguien que me diga, a ver, ay, miren, aquí en el chat ya están proponiendo. Mira, alguien dijo que Alexa, Alexa, y propongo a Lucho Espinosa. Luchito, mire, lo aclaman también. Alexa también la aclaman. Alexa, hágalo en la aplicación, lo de los grupos. Esto, hágalo en la aplicación de lo de los grupos. No sé, ese ya no sé. Bueno, yo no sé quién quiera entonces, mis hermanitos, a quién elegimos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Luis y qué dice Alexa, que son las que están, los que están aquí como figurando? Alexa, pastor. Señor. A la señorita Alexa. Bueno, muy bien, hermanos. Alexa, ¿y quién es Luis? Yo conozco a Luis, estaba la semana pasada. En nuestra clase pasada estaba Luis, ¿no? No, no estaba, profe. No. Luisito es nuevo. Ah, él es nuevo. No, Luis, usted sí conmigo perdió, mi hijo. Lo quiero mucho, no lo conozco. Pero yo preferiría. Ay, pero es que Alexa también es nueva. Ah, no, Alexa, estás en las mismas. Pero no, yo creo que bien lo puedes hacer. Bien lo podrías hacer. ¿Alguien propone a alguien más o algo así? Vamos sacando las votaciones. Que votemos, pastor. Que votemos o por Listo, muy bien. Lucho o por Alexander. Luchito, abra la cámara para que lo vean. Listo, muy bien. Entonces, Luis, ponga la cara, hermano, que lo quiero conocer, que no lo conozco. Alexander. Bueno. ¿Ahí me oyen bien? Hola, sí, claro que lo vemos, hermano. ¿Cómo no? Simpático el chino. ¿Y me escuchan bien? Y te escuchamos, varón. El Señor te bendiga ricamente. Gracias. Cambiar porque se está yendo la señal. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, levanten la mano los que votan por Luis. Ahorita se me fue la señal en la votación de que es perro. Que lo vamos a enviar a Arabia Usted va a Saudita, ser el hermano, gratis. monitor. A ver los Nos partidos. va a de la gastar las selección. 11 todas las noches. No, pero de pronto Bueno, no hago yo el estoy esfuerzo de las contando 11, como unas pero 6 para lo de votaciones. monitor sí estoy 6. con muy poquito tiempo, la verdad. Estoy contando 1, 2, 1, 2, 3, 4. También Ingrid levantó la mano, 5, Margot 6. Yo no sé quién más levantó. Bueno, vamos a dejar por ahí 6 personas a favor de Luis. Bajen la mano, quítenla de ahí, por favor, bórrenla. Baje la mano, hermano Edgar. Quite la mano, bórrela. Ahora, ¿quién vota por mi hermana Alexandra? ¿Quién vota por mi hermana Alexandra como la monitora de nuestra clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, Alexandra, yo creo que tú ganaste, Alexandra. Muy bien, Alexandra. Ya tenemos monitora para nuestro grupo. La recibieron, pero con cariño a la hermanita. Le pusieron trabajo, pero de primerazo. Eso está muy bien. Entonces, Alexandra, nos vamos a estar comunicando para que tú coordines con tus compañeros. El pastor Humberto te va a pasar el listado oficial de la iglesia
el listado oficial de los estudiantes, perdónenme, y tú vas a coordinar con los grupos que se van formando para que todos queden en 5 grupos. Todos queden a 5 grupos de estudiantes, incluyéndote a ti, amén. 5 grupos, y este martes ya debe estar listo el grupo para que, el listado para que yo lo pueda determinar y lo podamos empezar a coordinar. ¿Listos? Bueno, mis hermanitos. Entonces, eso es lo que tiene que ver, mis hermanos, con el tema del sílabo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante acerca del sílabo, mis hermanos? Quiero en el chat, mis hermanos, voy a anotar my number phone. Está por acá un mensaje para todos. Ahí les llegó en el chat mi número telefónico. ¿Por qué lo estoy colocando ahí? Por lo siguiente, mis hermanos queridos. Escúchenme lo siguiente muy claramente. Yo les hablé a ustedes aquí en el sílabus. Les hablé a ustedes de los quiz relámpagos, como lo ven acá. Los quiz relámpagos que van en el 25%, los quiz relámpagos sobre las lecturas de la carta. Esos quiz relámpagos los voy a hacer en 1 o 2 preguntas que hay que responder por WhatsApp. Es decir, que usted debe tener acceso obligatorio a su WhatsApp a pesar de que estés en la clase. Entonces, yo les hago la pregunta aquí en vivo. La pregunta aquí en vivo les hago la pregunta. Por ejemplo, yo ya les podía preguntar para esta clase, ¿cuál es la carta que habla de las cartas de Pablo que hablan sobre escatología? Sobre escatología. Y ustedes inmediatamente abren su celular, buscan mi chat y escriben Apocalipsis. Y yo con eso les califico. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Pero me lo tienen que escribir ahí inmediatamente. Cuando se terminó la clase, ya no hubo nada más para hacer. Entonces, es la manera como en vivo vamos a calificar. No solamente calificamos la que ustedes responden ahí, vamos sumando el 25% que son los quiz relámpago, sino que también vamos a estar calificando la participación y la asistencia a la clase. ¿Listos? Entonces, por favor, anótenme, mis hermanos, me perdonan si abuso de que si abuso de pronto de meterme allá en sus contactos, a mí no me gusta eso, pero bien termine la clase, ustedes bien lo pueden borrar sin ningún problema. Hermana Ligia Amortegui, es un gusto. Buenas noches, pastor. Cuéntanos. Pero nos tendrá que tener un poquito de paciencia nosotras que somos las lentas para la tecnología. ¿Y por qué? No, ¿tú manejas WhatsApp, hermana? Sí. Sí, muy lento. Muy bien. ¿Tú lo manejas? ¿Tú estás viendo este video, esta clase la estás viendo en computador o estás en un celular? El computador. Ah, listo. Entonces tu celular lo puedes tener en tu mano, ¿cierto que sí? Sí, claro. Pastor, yo. ¿Listo? Bien. Mari, ¿tú tienes celular o estás en computador? Yo estoy en celular. ¿Cómo hago ahí? Que tú puedes simplemente poner, no sé, este fin de semana el pastor Humberto o alguno de tus compañeros te pueden enseñar cómo minimizar la pantalla, la clase, y cómo salir directamente a tu chat de WhatsApp. Te voy a explicar algo, Margot. Zoom tiene esa característica. Si el celular sea muy antiguo o algo, las clases de Zoom son geniales porque Zoom tiene la característica de que cuando tú estás en una clase, tú puedes salir de la clase y puedes ir a otra aplicación para poder responder alguna cosa como en esta clase. Lo que pasa es que los expertos de Zoom se dieron cuenta que
se dieron cuenta que a veces los profesores canzones como yo piden a los estudiantes algún tipo de elementos. Por favor, envíame ya mismo tal trabajo. Y los estudiantes tienen el trabajo en algún archivo de su celular, entonces pueden salir de la clase sin salir de Zoom, quedan ahí se ve la pantallita, la pueden subir para arriba o para abajo, buscan el documento y lo suben a la clase, algo como eso. En este caso tú también puedes hacer lo mismo. Y quisiera pedirle responsabilizar a alguien. ¿Quién me ayuda para encontrarse con la hermana Margot este fin de semana para enseñarle cómo se puede salir de la clase sin salirse de Zoom para ir a WhatsApp? Yo ¿Quién me mañana ayuda? ¿Quién me pregunto ayuda? en mi trabajo, que allá hay hartos expertos. Sí. A ver, yo responsabilizo a mis hermanitos que por favor me colaboren con ese tema. A ver, ¿quién me va a ayudar? A ver, voy a pedirle el favor, ese favor a ver, tocó democráticamente porque no, estos estudiantes están bellos. Están bellos, bellos. Ya sé quién. El hermano Luis. El hermano Luis, Sarita, como no Sarita, quiso ¿tú me ser, puedes como no le ayudar? alcanzaron los votos para hacer pero no sé si hermano Luis sepas de qué estoy hablando. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Sarita Moscoso no puede. Sí, Sarita sabe todo eso, sino que está ocupada porque está pensando en ser azafata, entonces no le queda tiempo. Pero Sarita, por favor, tú me haces el favor, este fin de semana te encuentras con Margot y le dices cómo estar en Zoom, cómo minimizar y cómo pasar a WhatsApp y volver nuevamente a Zoom. ¿Está bien? Lo que debes de hacer, Sarita, es que en la cuenta de Zoom de Margot, abrir simplemente una sesión de Zoom, como si ella citara a una clase, a una sesión de Zoom, y la dejas ahí, es como si estuvieran en esto. Y luego sacas la otra aplicación y le enseñas cómo entrar, cómo escribir, cómo volver a la aplicación y todo eso. Y son las aplicaciones que quedan ahí abiertas y que uno busca y todo eso. Muy bien, solucionado el problema, hermana Margot, Dios la bendiga. ¿Alguna otra pregunta? Creo que aquí hay otra mano levantada. Lida, cuéntame. Buenas noches, pastor. Hola, Lida, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Tres cositas, Uy, son tres preguntas, cuéntame. La primera, dentro del sílabo hay la posibilidad de evaluar la clase, de hacer como una evaluación. La segunda, no sé si, digamos, de las exposiciones o de los trabajos que se presenten, hay algún tipo de retroalimentación de parte del pastor en este caso. Y la tercera, digamos, la metodología para la participación en clase es levantando la mano como con la reacción o a través de la pantalla, porque digamos a veces como que uno alza esta mano o alza la otra y de pronto se queda como sin participar. Entonces, digamos que tenía esas tres inquietudes. Gracias. Bueno, Lida, en cuanto a participar en clase, lo vamos a hacer de la manera como les animo a que participen en clase. Pueden colocar su manito levantada, esa manito aquí de Zoom, de las reacciones, que ustedes ya saben cuál es, y en la medida de lo posible yo pararé para darles el tiempo para que ustedes puedan charlar. Eso no tiene mayores, pero a veces tú vas a decir, hey, pastor, yo quiero participar, y yo te voy a ver que tú estás ahí afanado para hablar. Pues también vamos a tener en cuenta eso es algo que es natural. Entonces, tranquilos, pueden hacerlo de cualquier manera y lo podemos, en algunos casos, algunos interrumpe porque se da el punto para interrumpir. La idea es dejar hablar al otro, ¿cierto? Pero en algún momento estamos en algún diálogo y alguien responde instantáneamente, tampoco va a haber ningún problema. La idea es que tengamos libertad, pero con libertad respetuosa, amén. La idea es que primero levantemos la mano, esa es la mano virtual amarillita, y a eso le vamos a hacer caso. Si de pronto ya tienes la respuesta y quieres que estás, pastor, te mueves así, también vamos a encontrarte. Bueno, esto es algo que podemos ir manejando. Segundo, me estabas hablando de cómo evaluar la clase. Mira, de cómo evaluar la clase como tal, ¿cierto que sí? Si el profesor fue dinámico, si el profesor esto, tal cosa. Esto es algo que deben hacer las directivas de la institución, Lida, y qué bueno que tú lo hayas propuesto. El pastor Humberto va a ser dotado de un documento
hermanos, que califica a los maestros para que el maestro no se entere de qué es lo que dicen los estudiantes sobre el maestro. Porque, a ver, bueno, a ver, ¿cómo les pareció la clase pasada? ¿Ustedes quieren pasar en esta clase de epístolas paulinas? ¿Cómo les pareció mi clase de la semana, de la clase pasada que les dicté? A ver, empiece, Lida. Entonces sería terrible. Sería terrible. Entonces eso se hace más bien en un ambiente en donde no esté uno presente. Ya después el pastor tabula la información y entonces ya después ustedes pueden decir lo que quieran decir. Y con respecto a los trabajos, por ejemplo, las exposiciones van a ser retroalimentadas, por supuesto, durante la clase que estamos dictando, durante la clase que se está dictando, mis hermanas, mis hermanas. Durante la clase ustedes van a estar exponiendo, digamos, haciendo la exposición sobre Efesios, y pues toda la clase se va a dedicar al libro de Efesios. Entonces, por supuesto, hay que estar, entonces, ahí vamos a estar retroalimentando la información que ustedes den al principio de la clase en la introducción al libro de Efesios. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No me han preguntado. Buenas noches, pastor. Ah, la Ingrid, Dios te bendiga. Sí, señora, cuéntame. ¿Cómo está? Yo tengo una duda sobre las exposiciones. ¿Las exposiciones es de todo el libro? Eso es lo que yo iba precisamente a responder justo ahora, Ingrid. Listo, pastor. Y estaba diciendo, gracias por tu pregunta. Estaba preguntándome, porque nadie me ha preguntado, no me ha hecho la pregunta de qué es lo que hay que exponer. Todos ustedes asumieron que les tocaba exponer todo el libro de Efesios, y realmente no es necesario hacer todo eso, porque si no, ¿para qué me contrató el pastor Humberto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Pararme a escucharlo de ustedes? No. La idea es que tengamos un tiempo participativo, que ustedes puedan participar, pero por supuesto la responsabilidad de la clase está en el maestro. Escuchen bien qué es lo que debe contener la exposición. Escuchen bien, queridos estudiantes. La exposición de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Primera y Segunda de Tesalonicenses y de Primera y Segunda de Timoteo es la introducción a cada libro, es decir, casi exactamente lo mismo de lo que ustedes van a hacer en el trabajo de Tito y Filemón. Es decir, ustedes van a hablar del autor, de cuándo se escribió la carta, los destinatarios, van a hablar de los temas principales, van a hablar del texto clave, van a hablar de la ocasión de la carta y van a hablar de posibles bosquejos de autores. De pronto pueden presentar su propio bosquejo y algunas conclusiones personales. Es solamente eso. En eso no se demoran ustedes haciendo la presentación de eso más de 30 minutos, más de 20 minutos. La idea no es demorarse tanto haciendo la introducción, es simplemente ser puntuales diciendo esto y esto, y quisiera escucharles ustedes haciendo esa introducción. No es nada más lo que hay que escribir. El desarrollo de la carta, el contenido de la carta, sí lo hace el maestro. ¿Qué respondía la pregunta para todos, mis hermanos? Muy bien, queridos estudiantes. Genialísimo. Entonces estamos, ¿cierto que sí, hermanos? Muy bien, hermanos. Ya estamos cansados y agotados. Ya los noto que yo los cansé ya con tanta cosa que les estoy dictando. Vamos a descansar 5 minuticos, ya los vuelvo a interrumpir. No vayas a salir de Zoom, ve al baño, comete alguna cosita, póngase la pijama, pero no se vaya a desconectar de la clase. Gracias. Ya les interrumpo. Entonces, después de lo que estábamos viendo, tomamos un buen tiempo para ver nuestro sílabo, y de todas maneras ustedes pueden consultar cualquier pregunta que tengan, cualquier interrogante. La idea es que dialogando se pueden llegar a acuerdos, podemos organizar todo lo que haya que organizar. Así que con mucho gusto, con respeto, pongo mi teléfono ahí, no tienen que anotarlo definitivamente, lo pueden borrar después en algún otro momento.
después de que termine la clase, porque lo vamos a necesitar para calificar entonces los quiz relámpago que va a hacer el profesor en cualquier momento de la clase. ¿Oyeron? Por eso es necesario estar muy pendientes, porque es un tiempo determinado que vamos a colocar para el examen relámpago. Entonces toca estar muy pendientes en cualquier momento. Y Pastor Josecito, ¿te puedo hacer una sugerencia? Sí, pastora, cuéntame. Un ejemplo, digamos esta noche al terminar, tú puedes hacernos una pregunta, no para que sea parte del quiz, sino para que todos podamos como entender a qué te refieres con el quiz, para que el primer día que sea el quiz, pues ya todos estemos capacitados. Hoy puedes preguntarnos el nombre, bueno, alguna pregunta sencilla. Perfecto. Y así pues todos perdamos como el miedo, pastor. Gracias. Gracias. Al fin y al cabo, la pastora que es pedagoga, ella sí sabe de qué estamos hablando y sabe las cosas que pueden pasar en una clase, en un lugar de estudio. Muchas gracias, mi amada pastora. Miren, entonces, por favor, mientras que vamos a estar haciendo la siguiente actividad, vas escribiendo mi número telefónico en tu lista de contactos, por favor. La única que podría tener tal vez dilema es Margot, pero vayan escribiendo, mis hermanos, mi número allá en su lista de contactos para que puedan mandarme el mensaje en el momento que yo les avise ahorita. Muy bien, hermana Ingrid. Paz, bueno, no sé, lo pienso de pronto por la hermana Ligia que preguntó, y pues sí sabemos que la tecnología una vez a nosotros también nos atropella, pero digamos, ¿se pueden enviar mensajes de voz? Bueno, sí. También, sí, también, no importa. Yo escucho Claro, los pues mensajes de voz. Buen listo, punto, Paz. mire qué bueno que todos podamos colaborar, sí, porque es algo muy puntual que yo pregunto, porque no se nos puede ir todo el tiempo, puede ser algo mayor, pero un mensaje de voz de menos de un minuto, dependiendo de la respuesta. Muy bien, buen punto, hermanos, buen punto. Vayan anotando ese número telefónico entonces ahí, hermanas, para que podamos responder ahora más tardecito. Bien, vamos a seguir entonces adelante con nuestra clase, mis queridos estudiantes, y en el día de hoy me corresponde hacer una introducción y empezar, hermanos, con la clase del libro de Romanos según el sílabo, la clase del libro de Romanos. Pero para ver la clase del libro de Romanos, a mí yo quiero que ustedes conozcan un poquito, me va a tomar un poquito de tiempo, para que ustedes vean, hermanos, y conozcamos un poquitico la vida de Pablo, porque Pablo es el escritor de todas estas cartas, las epístolas paulinas, y es necesario que conozcamos la vida de Pablo, la vida de Pablo, muy, muy importante. Después yo les y después vamos avanzando en otro tema que también tengo con la vida de Pablo. ¿Listos? Entonces les voy a proyectar a ustedes una película, hermanos, que escogí, no es una película, perdón, no es una película, es una biografía del apóstol Pablo, para que nos tomemos el tiempo de verla y para que conozcamos qué es lo que precisamente Pablo hizo, su vida, sus características, y vamos avanzando, queridos estudiantes. Entonces, pilas, porque esto puede ser parte también de parte de las preguntas que el pastor puede hacer en la previa después. ¿Listos? Muy bien, todos pilos, mis hermanos. ¿A dónde se fueron todos? Que no tengo ni idea. Aquí estamos esperando. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El nombre de pila del apóstol Pablo es Saulo, que es una variante del nombre del origen hebreo Shaul, y cuyo significado es aquel que ha sido llamado por Dios. Y como todo romano, tenía también su nombre nomen, de origen griego, Pablo, derivado del apellido latín Paulus, que significa pequeño. Ambos eran los nombres de Pablo antes de su conversión a Cristo. Pablo
nació al comienzo del siglo I, entre los años 5 y 10, en la ciudad de Tarso, perteneciente a la provincia de Cilicia. Tarso es la ciudad que ocupa el territorio que hoy pertenece a Turquía. Saulo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret. Pablo nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, hijo de hebreos, judíos, fariseos, de cultura helenística, que pertenecían a la tribu de Benjamín. Poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios tradicionales en la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar con sus estudios en la escuela de los mejores doctores de la ley, en la del famoso rabino Gamaliel, adquiriendo así una sólida formación teológica, jurídica, filosófica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pablo fue un extraordinario misionero, teólogo y escritor de 13 epístolas que comprenden el Nuevo Testamento, evangelizador de los más importantes lugares del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Saulo fue una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo, conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. El primer contacto verídico que tuvo Pablo en contra de los seguidores de Jesús fue en Jerusalén, con Esteban y sus compañeros. Saulo aprobó la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir de los seguidores de Cristo. Pablo comenzó a apresar cristianos con autorización de los principales sacerdotes en las sinagogas de Jerusalén y en Damasco. Luego del martirio de Esteban, Pablo estaba lleno de enojo contra los cristianos, porque creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Él consideraba que esto era una blasfemia. No se conformó con perseguirlos en Jerusalén, sino que también quería perseguirlos en Damasco. Así que, con carta de autorización de los sumos sacerdotes, Pablo tenía permiso para traer de Damasco a cualquier cristiano y devolverlo a Jerusalén para encarcelarlos, torturarlos y, si fuera posible, matarlos. Él pensaba que al hacer esto estaba haciendo una buena obra a Dios. Para él, el cristianismo atentaba contra lo que ellos consideraban muy sagrado y era necesario destruirlo antes que se extendiera más. Saulo emprendió un viaje de aproximadamente 240 kilómetros hacia Damasco, y en el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo, que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Jesús contestó de forma clara: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pablo fue testigo de forma inesperada de la manifestación prodigiosa del poder divino. Se encontró con el Cristo resucitado. A partir de este momento, la vida de Saulo cambió. La luz del Señor lo cegó, y mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo llegó a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba incrédulo de encontrarse con Saulo, porque sabía que la reputación de él era la de un hombre malo. Pero el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y que éste iba a padecer por hacerlo. Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos
y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Su conversión fue tan asombrosa que inmediatamente pasó a las sinagogas de Damasco y proclamaba a Jesús como el Hijo de Dios. Muchas de las personas quedaban asombradas, puesto que la reputación de Saulo era bien conocida. Como consecuencia de esta experiencia vivida en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, hasta entonces dedicado a perseguir insistentemente a la Iglesia de Dios, transformó su pensamiento y su comportamiento y ahora se había convertido en el más ardiente divulgador del cristianismo, extendiendo sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles, viajando como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Pablo de Tarso comenzó su ministerio en Damasco y Arabia. Empezando a evangelizar, fue atacado por judíos radicales, por lo que tuvo que huir a Jerusalén. Aquí pasó 15 días donde fue visto por Bernabé, quien lo llevó con Pedro y con Santiago. Pablo regresó a Tarso y evangelizó en Siria y en Cilicia durante varios años. Aquí se encuentra con Bernabé nuevamente y juntos emprenden los viajes misioneros que fueron durante los años 46 al 57 después de Cristo. Estos viajes generalmente Pablo los hacía a pie. Este esfuerzo realizado por Pablo de Tarso en sus viajes es digno de admirar. Su primer viaje fue desde Atalía, el puerto a donde llegó desde Chipre, hasta Derbe, ida y vuelta. Aquí Pablo viajó unos 1000 kilómetros. Pablo y Bernabé, acompañados por Juan Marcos, primo de Bernabé, iniciaron su primer viaje en Antioquía, Turquía, y de ahí viajaron a Chipre, patria de Bernabé. Atravesaron la isla desde Salamina en la costa oriental de Chipre hasta Pafos en la costa occidental. En Pafos, en una sinagoga local, Pablo se enfrenta a un mago, Elimas, quien quería impedir que Pablo convirtiera a un ilustre cónsul romano, Sergio Paulo, al cristianismo. Pablo llama a este mago hijo del diablo y enemigo de toda justicia, y lo dejó ciego, y viendo esto el cónsul creyó y se convirtió al cristianismo. En esta etapa los dejó Juan Marcos para regresar a Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaron el viaje hacia Antioquía. Embarcaron hacia Galacia, hogar de los Gálatas, donde predicaron provocando la ira de las comunidades judías. De Antioquía viajan a Iconio, donde Pablo hace sanaciones. Luego van a Derbe, de donde regresaron al punto de partida. Pablo predicaba primero a los judíos y luego a los gentiles, pero muchos de los judíos se oponían a la predicación de Pablo, por lo que Pablo se dispuso a predicar a los gentiles y estos recibían el evangelio gozosos y muchos se convertían al cristianismo. En su estadía en Antioquía llegaron algunos judaizantes, cuya prédica señalaba la necesidad de la circuncisión para salvarse, por lo que desencadenaron un conflicto entre ellos y Pablo y Bernabé. La iglesia de Antioquía envió a Pablo, Bernabé y algunos, entre ellos a Tito, a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos, llevándolos a un debate público como argumento para instruir acerca del riesgo que implicaba admitir la circuncisión. Este hecho dio lugar al Concilio de Jerusalén, en el que triunfó la posición de Pablo sobre no exigir el ritual judío de la circuncisión a los conversos gentiles, denunciando más tarde la inutilidad de las prácticas culturales
propias del judaísmo, porque no es el hombre el que logra su propia justificación, sino que es el sacrificio de Cristo el que lo justifica gratuitamente, es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios. Tras el Concilio de Jerusalén, Pablo retornó a Antioquía, donde tendría lugar una disputa con el apóstol Pedro. Aunque Pedro ya no estaba viviendo las tradiciones judías, porque Pedro tuvo una revelación de parte de Dios cuando vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, en donde había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Y Pedro no quería en ninguna manera comer cosa inmunda. Pero la voz volvió por segunda vez y le dijo: «Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por inmundo». Aquí Pedro entendió que el pueblo gentil que creyera en Dios era digno de ser parte del pueblo del Señor. Pero una acción hipócrita lo pone en una situación vergonzosa. Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Sin embargo, cuando varios judíos de la circuncisión llegaron al lugar, el apóstol empezó a retraerse y apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía, arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé, compañero cercano de Pablo. Por eso dice que Pablo lo reprendió en su cara, diciéndole: «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo». Pablo reconocía la posición de Pedro, a quien consideraba uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, pero se sintió obligado a protestar y le advirtió a Pedro que estaba violando sus propios principios y que no caminaba rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Pablo veía en la actitud de Pedro una recaída en el legalismo, que volvía la espalda al Evangelio y a lo acordado anteriormente en Jerusalén, minimizando la importancia de la fe en Cristo como superior a la ley. Segundo viaje. El segundo viaje fue desde Tarso hasta Troade, 1400 kilómetros, y solamente dentro del Asia Menor recorrió por lo menos 1926 kilómetros. En el segundo viaje misionero de Pablo fue acompañado por Silas. En los años 50 a 52 después de Cristo, partieron de Antioquía y atravesando las tierras de Siria y de Cilicia, alcanzaron Derbe y Listra, ciudades del sur de Galacia. En Listra se les unió Timoteo. Luego, a través de Frigia, se encaminó hacia el norte de Galacia, donde fundó nuevas comunidades. Pablo enfermó mientras atravesaba Galacia, y que durante esa estadía no planificada, gracias a su predicación, surgieron allí las comunidades de los Gálatas. Pablo se propone seguir predicando por Asia Menor, pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que vaya a Europa a predicar. No pudiendo proseguir hacia Bitinia, partió de Galacia hacia Misia y a Troade, donde se les unió Lucas. Pablo decidió ir a Europa y en Macedonia fundó la primera iglesia cristiana europea, la comunidad de Filipos. Aquí curó a una chica que adivinaba el futuro. Al acabárseles el negocio a los que cobraban por cada adivinación, estos atacaron contra Pablo y su compañero Silas y les dieron una feroz paliza. Pero en la cárcel a donde los llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Luego pasó a Tesalónica, fue a Atenas y partió a Corinto, donde permaneció durante 1 año y medio.
Aquí fue acogido por Aquila y Priscila, un matrimonio judío-cristiano que había sido expulsado de Roma y se convertirían en amigos entrañables de Pablo. En el año 51, Pablo redactó la primera epístola a los tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Al año siguiente, volvió a Antioquía. Tercer viaje. Su tercer viaje fue a Éfeso en los años 54 a 58 después de Cristo, recorriendo 1150 kilómetros. Desde Antioquía, Pablo pasó por el norte de Galacia y Frigia para confirmar a todos los discípulos que había allí, y siguiendo hasta Éfeso, capital de Asia Menor, donde fijó su nueva sede de misión. Poco después de llegar a Éfeso, Pablo había escrito su carta a la iglesia de Galacia, motivada por las pretensiones de unos misioneros judaizantes opositores del apóstol Pablo que exigían la circuncisión a los cristianos gálatas de origen gentil. También en esta etapa llegaron a oídos de Pablo noticias sobre graves problemas surgidos en la iglesia de Corinto, donde redactó primera y segunda de las cartas de Corintios. Pablo estuvo de 2 a 3 años en Éfeso. Aquí tuvo un enfrentamiento con los 7 hijos exorcistas de un sacerdote judío y la llamada revuelta de los plateros, provocada por un tal Demetrio y secundada por otros orfebres consagrados a la diosa Artemisa. La prédica de Pablo habría irritado a Demetrio, quien fabricaba pequeños santuarios de plata copiando el Artemis de Éfeso con muy pocas ganancias para él. Durante su estadía en Éfeso, Pablo fue conducido ante el tribunal de Galión, procursor de Acaya, y fue arrestado. Aquí Pablo escribió su epístola a los filipenses y la epístola a Filemón. También escribió la epístola a los romanos, datada a los años 55 a 58 después de Cristo. Esta carta es el testimonio más antiguo de la existencia de la comunidad cristiana de Roma. Entretanto, Pablo venía pensando en regresar a Jerusalén, cuando ya había decidido embarcarse en Corinto con rumbo a Siria. Algunos judíos tramaron contra él una conjura a través de Macedonia, y Pablo resolvió regresar por tierra a través de Macedonia. Acompañado por algunos discípulos de Berea, Tesalónica, Derbe y Éfeso, Pablo se embarcó en Filipos hacia Troade, pasando luego por Aso y Mitiline, bordeando la costa de Asia Menor. Navegó desde la isla de Chios a la isla de Samos y luego a Mileto, donde pronunció un importante discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso convocados allí. Luego navegó hasta la isla de Cos, Rodás, Patara de Licia y Tiro de Finicia, Tolemaida y Cesarea Marítima. Por tierra llegó a Jerusalén. Pablo veía con cierta preocupación su retorno a Jerusalén, tanto por la posibilidad de ser perseguido por los judíos como por la reacción que pudiera tener la comunidad de Jerusalén hacia su persona y hacia la colecta realizada por las comunidades que él había fundado. El tercer viaje de Pablo de Tarso fue complejo y sufrido por muchas razones. Esta etapa incluyó la experiencia de una muy fuerte oposición y de tribulaciones que llegaron a abrumar al apóstol. Arresto y muerte. Pablo, mientras estaba en el templo realizando un ritual para demostrar su fidelidad al judaísmo a algunos creyentes de Jerusalén, algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo y le acusaron de patrocinar una violación de la ley y de haber profanado la santidad del templo introduciendo en él a unos griegos,
Intentaron matarlo en una revuelta, pero fue arrestado y conducido ante el Sanedrín. Pablo se defendió y fue enviado al procurador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, que residía en Cesarea Marítima, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante 2 años. El caso fue revisado solo después de la llegada del siguiente procurador, Porcio Festo. Luego, Pablo pidió ser juzgado en Roma, por lo que fue enviado en barco, custodiado por 40 soldados. En el viaje estalló una tormenta y el barco se hundió. Pero por una promesa de Jesucristo todos se salvaron, quedando en la isla de Malta, donde Pablo fue mordido por una víbora que se encuentra entre la rama. De inmediato, los nativos de la isla interpretaron el hecho como un signo de favorable para Pablo. Pero al no sufrir daño alguno, los nativos cambian de opinión. Los náufragos son atendidos por el principal de la isla. Aquí se introduce un relato de curaciones mediante la oración y la imposición de manos dirigidas por Pablo. Llegando a Roma, fue encarcelado 2 años y fue visitado por judíos y cristianos. Pablo al final apeló al emperador, demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión. La apelación de Pablo fue un éxito, porque siguió su obra misionera en Macedonia. En esta última visita a las comunidades cristianas, nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso. Pablo cumplió el sueño de llevar el Evangelio a España en los años 63 y 67 después de Cristo. Aquí probablemente escribió Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Volviendo a Roma, fue una vez más arrestado. Pablo de Tarso fue condenado a muerte. Debió haber sido quemado, pero su condición de civis Romanus, es decir, por ser el miembro de una familia que sirvió a Roma, y sus orígenes le ayudaron, por lo que fue decapitado. El emperador Nerón lo condenó y lo degolló con una espada en la Vía Ostia, en un lugar llamado Aquae Salviae, y fue sepultado en el sitio cubierto por la Basílica de San Pablo extramuros. Su ejecución fue por el año 67 después de Cristo. El centro del Evangelio de Pablo era Jesucristo, siempre afirmando la deidad y humanidad de Jesús, que el pecador estaba separado de Dios y enemistado con Él, y que su única esperanza era el Evangelio, que representa el poder de Dios para todos aquellos que tuviesen fe en Cristo, que la salvación es un don gratuito concedido a los creyentes y basado solo en la gracia de Dios. La salvación no depende de méritos, actividades y esfuerzos humanos, sino del amor inmerecido de parte de Dios. Los que confían en Jesús lo confiesan como su Señor y creen que Dios lo resucitó de los muertos. Los que creen serán salvos de la ira divina y serán adoptados hijos de Dios y transformados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando Cristo vuelva, el creyente participará de la eternidad con Cristo Jesús en glorificación y recompensas. La vida de Cristo en Pablo lo transforma en un hombre nuevo, lleno de la gracia y del conocimiento de Dios, capaz de comunicar el Evangelio de Cristo. Su espíritu nunca decayó ante las tribulaciones, porque él sabía en quién había puesto su confianza. Se convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio, convencido que, para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En Pablo vemos el ejemplo del más grande de los misioneros y predicadores de todos los tiempos, pues con su amor, su pasión y su entrega con el Evangelio le llevó a extender
el mensaje de Cristo a varios continentes. Qué interesante aprender un poquitico, ya ahí como una pequeña biografía sobre la vida del apóstol Pablo, para que ustedes se ubiquen, para que ustedes conozcan un poquitico más acerca de la vida de este personaje. Ustedes saben que es supremamente importante, mis hermanos, muy importante, muy importante para entender la vida del autor. Es muy importante para poder entender cómo él escribe y por qué escribe. Entonces ya teniendo un poquitico, conociendo la vida de Pablo, ya podemos entender por qué escribe, cuando escribe bravo, cuando escribe enojado, cuando escribe emocionalmente o escribe de una manera u otra manera. Ahora, hermanos, en los minutos que quedan, nos quedan 15 minutos. Tengo dos cosas más para hacer con ustedes. Vamos a ver una pequeña introducción al libro de Romanos, Y quiero que lo vean ustedes y lo analicen. Y es muy importante. Vamos a ver la primera parte y en la otra clase vemos la segunda parte. Esto no dura sino 8 minuticos y nos queda tiempo para poder responder la previa que vamos a hacer ahorita. Aquí voy a compartir nuevamente la pantalla. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo.
Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto.
Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Bueno, mis hermanos, esta introducción nos dice muchísimo de lo que significa la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, mis hermanos, ya teniendo en cuenta entonces esta introducción, ya podemos nosotros irnos ubicando en esta sensacional carta. Como una pequeña introducción, hermanos, ya no nos queda mucho tiempo, pero sí quiero enseñarles a ustedes que las cartas de Pablo no están puestas en la Biblia, cronológicamente, están puestas de diferente manera. Y básicamente los que acomodaron las cartas de Pablo ahí en la Biblia lo hicieron más que todo por de las más grandes, de las más largas a las más corticas. Básicamente fue como una organización que tuvieron a criterio personal de ellos, pero no es porque una sea más importante que otras, a pesar de que Romanos definitivamente sí es muy, muy, muy importante, porque como ustedes vieron en el video, nos habla acerca de la salvación. Es muy importante entender la salvación desde precisamente, hermanos, desde precisamente la historia que Pablo cuenta en el libro de Romanos. Muy bien, vamos a terminar, nos quedan 5 minuticos. Entonces yo quiero tratar, mis hermanos, de solucionar este tema. Entonces vamos a practicar cómo vamos a trabajar nosotros entonces en nuestra calificación. Entonces, mis hermanos, saquen todos el celular y ubiquen mi chat, porque voy a hacer la pregunta en este momento. Saquen su celular y ubiquen su chat conmigo. Ya espero que hayan anotado ahí mi nombre y toda la cantidad de cosas, hermanos. Y yo voy a ver cómo mi celular se me va a llenar en los próximos minutos con su respuesta, porque solamente hay que escribir la respuesta. Tú no tienes que saludarme, tú no tienes que escribirme, por favor, pastor, ayúdeme, por favor, pastor, una ayudita. No, nada de eso, solamente vamos a escribir. Los que están con el apagado, espero que con la pantalla apagada, espero que también estén en la clase. Es una manera que hoy no vamos a calificar esto, pero estamos haciendo una pequeña prueba de cómo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase ya empiezo con esta tarea, con esta dinámica que estamos haciendo en este momento, así que por favor no se les vaya a pasar muy pilitas con esto. Hermano Luis, si vas a preguntar algo. Luis. Ah, sí, es en el chat de WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor, en el chat de WhatsApp. Ah, listo, gracias. Era lo que iba a preguntar yo también. Listo, sí, es en el chat de WhatsApp, no en el chat de Zoom, en el chat de WhatsApp. Por eso les di ahí mi número telefónico 310-869-5201. Espero que ya lo tengan ahí anotado. Les dije que lo anotaran mientras que veíamos el primer video. ¿Listos? Muy bien, se nos fue el tiempo y no les quiero tirar tiempo porque las que son casadas hay que ir a atender la familia y mañana hay que madrugar. Yo también estoy cansado y además tengo gripa y me quiero ir a roncar ya. Muy bien, ¿cuál es la pregunta que quiero hacerles en esta noche? Para que ustedes me respondan allí, hermanos y hermanas. La pregunta es la siguiente. Hablamos de 3 cartas de Pablo. Hay una que habla hablamos de una que habla de salvación. Hablamos de otra que habla de eclesiología y hablamos de otra que habla de escatología. Hablamos de una, alguno de ustedes me está llamando. Tía Mona, ¿quién será? No puedo responder en este momento la llamada. Cuelguen esa llamada, yo no sé quién sea tía Mona. 313-482-5943. Escuchen, hermanitos. Escuchen bien. Hubo una carta que habla de soteriología, otra carta que habla de eclesiología y otra carta que habla de escatología.
escribe la carta de la cual hablamos el día de hoy, que habla de eclesiología. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. A ver, lléneme mi celular con sus respuestas. Ya están llegando allí. Ay, ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo acá? Eclesiología, dije. Ahí están llegando las respuestas de ustedes. Sara Moscoso, ¿qué escribiste? Ya no se puede borrar. No me borren, no me borren, no me pongan mensajes borrados. No me devuelvan, si me borran no les valgo la clase, Y en la clase como va a ser un poquitico más puntual, yo voy a colocar un contador ahí en pantalla, de 2 minutos, de 3 minutos. Entonces lo que fue, oye, se terminó el contador, mire, es que estoy filudo. Ustedes me emocionan, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver si vergüenzas estos, Dios mío, Señor. Cuando yo hablé que Eclesiastés es el libro que habla de eclesiología. Cuando hablé que Romanos habla de eclesiología, sin vergüenzas. Bueno, y aquí me faltaron hartísimos, aquí no tengo sino Colosenses. ¿Yo cuando hablé de Colosenses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, el terminado en 90-70 eliminó el mensaje. No me eliminen los mensajes porque si me eliminan no vale, porque eso después ya no vale. No, eso es lo que quedó. No tengo sino uno del IRA, otro de otro 90-70, otro del 0246, otro del 1710, otro del 7721, el de Sarita, el 2991, el de Ingrid, el 2682, el 5813. Bueno, y Hechos, me escribió que Hechos. Ay, estos hermanitos, Dios mío, el 5813, el 2682. No hablamos de ninguno de esos. Mire, el libro que habla de soteriología, que es salvación, ¿es cuál libro? Romanos. El libro que habla de iglesia es el libro de Efesios. Efesios, ¿se acuerdan que estábamos hablando que el Señor compara la iglesia, el amor matrimonial en pareja con el amor que Cristo tiene por su iglesia, que Cristo está santificando a su iglesia para presentársela a sí mismo pura, santa y sin arruga? Es el libro de Efesios, y el libro escatológico de Pablo es el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, como le dijimos. Facilito, es blanco, es gallina, lo pone. Gracias, mis hermanos y hermanas, por atender mi clase. Les recuerdo con cariño y nos vemos este martes a las 7:30 de la noche. Ya empezamos con toda, porque hoy quería hacer una buena introducción para que conocieran un poquitico más a qué nos estamos atendiendo. Les bendigo, muchas gracias, y por favor, pilas, atiéndame a mi hermana Margot, para que ella pueda representar también sus tareitas y todo. Bendiciones, y cualquier cosita para servirles, pastor, quedan en sus manos. Mil bendiciones. Muchas gracias.